nos alegra abrir camino siendo el primer partido que tiene dirigencias paritarias, o sea, equilibrio entre hombres y mujeres en todos los órganos de dirección. Vamos a hacer otro tipo de política y eso pasa por regular el dinero en la política, que es fundamental. Es una necesidad que aquí se viene posponiendo por 20 años porque los partidos que nos han gobernado no han tenido ese compromiso. Hemos tenido a lo largo de 20 años los mejores indicadores económicos, pero en indicadores de salud y educación estamos a la cola de la región. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy tenemos la visita de Virginia Antares Rodríguez. Virginia, yo digo que es la sorpresa agradable de este año preelectoral en el sentido de que siendo una mujer joven, que ha sido conocida como activista cívica, pero también en la política en Opción Democrática, es precandidata presidencial y eso es una novedad refrescante. Bienvenida, Virginia. Gracias, Gustavo, un placer estar aquí. Bien, cuéntame un poco rápidamente de ti, qué estudiaste, ¿verdad? Cómo te vinculas al activismo social y luego a la política. Bueno, yo estudié comunicación social en la Madre y Maestra. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente en Sussex, una universidad de Inglaterra, gracias a una beca que conseguí. Pero realmente mi vinculación política viene de la movilización social. Yo vengo participando desde hace más de 20 años en los movimientos sociales, en todo ese ciclo de movilización juvenil, pacífica, protestas creativas que empezó a principios de los años 2000. Yo personalmente participé en mi primera protesta durante la plena crisis económica de 2003 y fue una experiencia muy linda. Hubo grupos juveniles que surgieron en ese momento, de los cuales yo fui parte, y luego seguí en cada una de las grandes movilizaciones por causas justas, por ese sueño de una República Dominicana donde podamos vivir mejor. He estado presente y eventualmente entendí que había que dar el paso hacia la política, porque me tocó vivir una clase política que no le da respuesta a estas demandas, que no tiene compromiso con construir una mejor educación, con una protección efectiva del medio ambiente. Y al igual que muchas personas entendí que había que dar el paso a la política y ahí me involucré en lo que es la construcción de Opción Democrática, un partido que llevamos 10 años en participación política y que por fin en 2024 será la primera vez que estaremos en la boleta electoral. ¿Nunca te habías vinculado a ningún otro partido? No, de hecho por mucho tiempo yo rechacé la política, creo que es una experiencia común de gran parte de la ciudadanía dominicana. Nosotros somos una ciudadanía, una sociedad que en un momento dado le dio la espalda a la política. Estoy pensando sobre todo los años 90, los años 2000, que fue cuando yo empecé a tener conciencia social. Y fue un error darle la espalda a la política. Fue normal que lo hiciésemos porque quizás hemos vivido muchas decepciones políticas. Pero eventualmente, si cedemos los espacios, quienes perdemos somos nosotras mismas. Entonces entendí que había que dar el paso, pero eso pasaba por construir alternativas, porque una cosa es decir, tenemos que involucrarnos en política, pero ¿en qué espacio me involucro? Y los partidos que nos han gobernado en los últimos 40, 60 años, si se quiere, son maquinarias muy clientelares, donde hay mucha corrupción y que como estructuras, a pesar de que pueden tener liderazgos de personas muy buenas, como estructuras no tienen la capacidad de realizar las transformaciones que esta sociedad necesita. Tú en este momento eres una política a tiempo completo. Sí, se puede decir. Sí, se puede decir política y activista, porque yo también sí, trabajo como consultor en temas de desarrollo, derechos humanos. Bueno, entonces, lo de la aspiración presidencial, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en Opción Democrática nos estamos preparando para en estas elecciones de 2024, cuando por fin estaremos en esa boleta electoral, presentarle a la ciudadanía dominicana opciones, buenas opciones, para que la ciudadanía ya no tenga que votar por las opciones menos malas, sino por opciones buenas. Tenemos muchas candidaturas de personas que vienen de las movilizaciones sociales, personas que hacen política por primera vez, y también de personas que en algún momento participaron en política, en los viejos partidos, cuando todavía creían en esos partidos y salieron desencantados, se alejaron por mucho tiempo y ahora están retornando y encontrando en Opción Democrática un lugar donde pueden practicar una buena política. Y como nos estamos preparando para las elecciones del 24, pues eso incluía presentar una opción presidencial.
y el partido está en un proceso interno de ratificar esta propuesta. Todos los procesos en Opción Democrática son democráticos, le hacemos honor a nuestro nombre, de manera que este fin de semana, este domingo, o sea que ahí no hay una líder o un líder que diga esto, pues, no, sino que todo se discute y se vota internamente. Mucha discusión muy rica, mucho diálogo y mucha participación. Ahora para esta consulta del 23, todas las personas que son integrantes del partido se pudieron registrar y van a participar en ratificar esta Déjame decirte que de entrada a mí me gusta lo que ven ustedes. Primero porque hay como una combinación armoniosa entre gente de más experiencia, más edad, con gente muy joven, y veo que no se le niega ese espacio a la juventud, ni en el caso de las mujeres, que tienen todavía más problemas para que les permitan participar, y eso yo creo que de verdad es política nueva. Sí, es lindísimo, yo creo. Nos alegra abrir camino siendo el primer partido que tiene dirigencias paritarias, o sea, equilibrio entre hombres y mujeres en todos los órganos de dirección. Y también tenemos una mayoría de personas jóvenes y sobre todo yo estoy súper de acuerdo con esa riqueza viene de la combinación de la experiencia con la energía de la juventud, y eso existe en Opción Democrática. Bueno, yo veo al amigo Anthony Stevens, que él dice, bueno, sí, ahí estamos, compañero de partido muy valioso, acompañando a los más jóvenes y muy activo siempre, ¿verdad? Y qué bien que sea así. Bueno, entonces, cuando ya hay un mandato legal, que este año hay que hacer algún proceso interno, ustedes no han decidido si es primaria, cómo es que lo van a hacer. Sí, claro, acabamos de presentarle a la Junta nuestra propuesta de que para la candidatura presidencial, una vez esta precandidatura sea ratificada el próximo domingo, estamos proponiendo a otros partidos alternativos acudir en primarias conjuntas como coalición de partidos en octubre, en las primarias organizadas por la Junta, para elegir de manera conjunta una candidatura presidencial y unir fuerzas en un bloque. Una coalición, es decir, una coalición. Opción Democrática te elige a ti, que estoy seguro que será así, ¿verdad? Entonces, otros partidos también seleccionan sus candidatos y candidatas y luego ustedes todos hacen una primaria abierta, democrática, ¿verdad? Abierta entre ustedes. Exacto. Para entonces decir, bueno, este o esta es la que ganó y esa es la que va, ¿verdad? Sí, sería una primaria semiabierta, de manera que toda persona que no esté inscrita en otro partido pudiese participar, porque aquí nosotros apelamos, sí, la unidad es importante y estamos trabajando para eso, pero en última instancia lo importante es crecer como propuesta electoral frente a la ciudadanía, y eso pasa por ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de participar y de involucrarse, y las primarias son esa oportunidad. Nos casi es como una especie de prueba de que si la gente entiende que dentro de esa organización este o esta es la persona que me convence, entonces que pueda decidir también la preselección de candidatos. Y ojo, esa fue la propuesta de Opción Democrática en 2020 también. En ese momento no pudimos, la Junta no nos lo permitió, qué pena, porque hay que recordar que nosotros tenemos un sistema electoral que es muy rígido, muy antidemocrático, a pesar de que es el pilar de la democracia, las elecciones, y en el que tenemos que avanzar mucho. Y ese también es uno de los compromisos que nos lleva a la política, cambiar la política. Nosotros queremos hacer otro tipo de política, y eso pasa por regular el dinero en la política, que es fundamental. Es una necesidad que aquí se viene posponiendo por 20 años, porque los partidos que nos han gobernado no han tenido ese compromiso. Ese es un compromiso de Opción Democrática. Nosotros queremos ir al Congreso, ir a los puestos de poder, entre otras cosas también para democratizar la política. Ustedes forman parte en carne propia de una entidad que se llama Federación de Partidos, algo así, que veo que está la mayoría de los partidos. Ustedes son parte también. Tengo entendido que somos miembros. Sí. Porque vi que ellos acudieron, o esa entidad acudió a la Junta para decir que había que reajustar el asunto de los recursos, que los partidos necesitaban más recursos. Eso es como chocante en momentos que, bueno, sabemos que el mundo está saliendo de una crisis, que no sobra dinero, y por los escándalos que ha habido en algunos partidos, sí, con tema corrupción, como que a la gente eso no le simpatiza mucho. Claro, aquí hay que regular el dinero en la política. Los casos de corrupción que están saliendo lo demuestran. Ahí está el caso de Calamar. Mientras no regulemos el dinero en la política, el sistema político va a seguir fuertemente controlado, secuestrado casi si se quiere, por quienes financian la política, y ese financiamiento puede venir de sectores lícitos o ilícitos, y eso es un problema. El sistema político tiene que deberse a la ciudadanía, no a los grandes sectores económicos no que puedan financiarlo. No el que tenga más dinero. Claro. Y insisto, no se ha querido regular. ¿Quiénes no han querido regularlo? Los congresistas de los grandes partidos que nos han
gobernado. De hecho, hace unos meses se revisó nuevamente la ley electoral y de partido, que tiene muchísimas debilidades, y fue una oportunidad para establecer topes, y tuve muchos discursos diciendo sí hay que establecer topes, pero a la hora de la verdad los partidos aprobaron esa ley sin topes, o sea, Bien. sin modificar los topes que son millonarios. Los Vamos topes, a la cantidad de una dinero en la primera campaña. pausa, Virginia, con tu anuencia y volvemos. Virginia Antares Rodríguez, precandidata presidencial de Opción Democrática, es nuestra invitada de este día. Bueno, así en líneas generales, ¿cuáles serían, digamos, los puntos que tú entiendes fundamentales en una propuesta programática como precandidata presidencial que tú eres? Nosotros estamos en política con una visión de la República Dominicana que queremos. Una República Dominicana que por un lado sea mucho más próspera, pero que esa prosperidad sea más inclusiva, que las podamos beneficiar todas y todos. Una sociedad que nos proteja, donde tengamos garantía de atención médica cuando lo necesitemos, garantía de retiro digno, garantía de un sistema educativo que funcione, que así como hemos tenido a lo largo de 20 años los mejores indicadores económicos, pero en indicadores de salud y educación estamos a la cola de la región, que podamos revertir eso y ser también de los indicadores de pioneros crecimiento hemos tenido, ¿verdad? Claro, de crecimiento económico, y sin embargo los salarios son de los más bajitos de la región. La calidad educativa es de la más bajita de la región. Entonces ahí hay un problema, y yo creo que como sociedad tenemos la capacidad de resolver esos grandes desafíos y de revolucionar, si se quiere, el sistema educativo para garantizar a nuestras niñas y niños una educación de calidad, de mejorar el sistema de salud, de construir una sociedad mucho más inclusiva en el aspecto social. Y luego hay otro gran elemento que agrupa muchas de nuestras propuestas, que tiene que ver con la protección ambiental. Yo vengo marchando, manifestándome en las calles desde hace 20 años por escándalos de apropiación y de destrucción de áreas protegidas, por poner un ejemplo, siempre en complicidad con sectores de poder. Eso tiene que acabar, y eso la ciudadanía dominicana ha demostrado que es una prioridad, y es una prioridad porque pone en riesgo el futuro de nosotros en esta isla. Nosotros somos uno de los países que ya está siendo más afectado por el cambio climático. Eso implica mayores sequías, mayores huracanes, mayores riesgos para la producción agrícola, para las fuentes de agua, y tenemos que abocarnos a que la protección efectiva de nuestros ecosistemas sea una prioridad. Eso es fundamental para nosotros, transicionar de la matriz energética de combustibles fósiles a una matriz energética de renovables, que no solo tiene un impacto ambiental, sino que además nos hace mucho más independiente y nos da más seguridad, porque estamos viviendo en un mundo donde puede pasar cualquier cosa, y si el suministro global de combustibles fósiles colapsa, la economía dominicana colapsa, se paraliza. Entonces nosotros tenemos que empezar a prepararnos y prever para ese mundo que viene. Hemos visto los efectos con esto de la crisis, primero con el cierre de la economía, y los efectos ahora de esta guerra tan distante, pero que, bueno, exactamente, de alguna manera afecta a todo el mundo también. Sí, entonces necesitamos una clase política que tenga esa visión, que tenga ese compromiso, y que no tenga esas limitaciones que tienen esos partidos que nos gobiernan, que es que llegan al poder producto de favores. Le deben favores o a grandes intereses económicos o a favores de empleo a la gente que te hizo campaña política y que ahora tú le tienes que dar un empleo, porque esa es la dinámica clientelar. Entonces, en realidad, por eso nosotros nos abocamos a la construcción de Opción Democrática como un partido, como una herramienta política que pueda funcionar bajo otra lógica, porque solo una clase política que por un lado tenga la visión y el compromiso con otros temas, y por otro lado tenga esa herramienta política que no tiene esas limitaciones, podrá entonces realizar esas transformaciones en la República Dominicana, y a eso apostamos. Bueno, Virginia, pero hay una realidad, la real política, como dicen los mismos políticos, es que primero construir una opción política con posibilidad de éxito electoral, de ganar el voto de las mayorías, eso conlleva un crecimiento extraordinario, que no es tan fácil un solo partido. Solo hay que pensar que el PLD duró más de 20 años antes de llegar al poder, y llegó porque un par de viejitos lo agarraron de la mano y lo llevaron. Y se mezclaron con lo que no se quería, y ya vimos las consecuencias. Y hemos aprendido de esos errores. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes para crecer en la población, para tener una mayoría que los apoye, o para
ver cómo construyen una mayoría en base a alianzas con organizaciones que más o menos estén de acuerdo con ustedes. Así es, estamos trabajando en las dos cosas. Estamos haciendo el trabajo de llevar nuestro mensaje. Esto apenas inicia. Nosotros tenemos múltiples candidatas y candidatos que van a estar yendo a los territorios, reuniéndose con la gente, o que ya están, de hecho, yendo a los medios de comunicación, utilizando las redes sociales para compartir nuestro mensaje, para darnos a conocer sin recursos millonarios, como se hace campaña aquí tradicionalmente. Y tenemos la experiencia, que yo creo que es hasta cierto punto nuestro modelo de hacer política, que fue la campaña de 2020 de la buena política de José Horacio, que contra todo pronóstico y con un modelo de campaña completamente alternativo, logró ganar, algo que mucha gente pensaba que era imposible, lo que muestra que sí hay en República Dominicana una ciudadanía dispuesta a apoyar este otro tipo de política. ¿A ti no te ha abordado alguien pidiéndote cuando tú vas a algún lugar? Mira, esa cultura clientelar está muy arraigada en la República Dominicana y es uno de los retos y es una de las cosas que tenemos que transformar. Sin embargo, o sea, yo creo que gran parte de la cultura clientelar se debe a que no han habido otras alternativas que le ofrezcan otra cosa a la ciudadanía dominicana y al pueblo dominicano, que no sea dinero, sino que sean ideas y que sean valores y compromiso. Y hemos vivido que muchísima gente que quizás estaba acostumbrada a vender su voto o a la expectativa de que me darán, cuando ven propuestas como esta, está dispuesta a apoyarlas. Nosotros apelamos a la dignidad del pueblo dominicano y eso es súper poderoso. Bien, y en cuanto a las posibles alianzas. Estamos en conversaciones, hemos hecho esa propuesta que decíamos de ir a primaria y estamos en conversaciones también para alianzas a los diferentes niveles, a nivel municipal y a nivel congresual. Y claro que sí, nosotros siempre decimos que Opción Democrática no tiene vocación de soledad, nosotros queremos construir y queremos construir en conjunto. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que pienso que los políticos que se plantean ser diferentes son los que realmente lo abordan. A mí particularmente, que ya estoy de retiro, yo digo sí, porque el mundo de la juventud, los que somos ya mayorcitos debemos ir dejando el espacio a los jóvenes. Y es triste uno observar que partidos que tienen una historia por sus fundadores, porque fueron sus líderes, han abandonado banderas importantes como la bandera de los derechos. No es solo crear riqueza y que haya crecimiento económico, que es muy bueno, porque peor es que no se crezca, pero hay que hablar de justicia social, hay que hablar de los derechos que siempre son progresivos, más derechos, de inclusión. Ahí vimos todo lo del Código Penal, las tres causales. Prácticamente los grandes partidos o le dieron la espalda o ya se inscribieron en la agenda más conservadora, estar en contra de esos derechos. Uno tiene la esperanza que partidos como los de ustedes sean los que sigan con esa bandera. Incluso ahora cae mal que uno hable de justicia, que no se discrimine, porque inmediatamente tú eres un traidor a la patria, si tú no asumes un discurso de odio. Para ustedes, ¿cómo es la cosa respecto a los derechos? Nosotros tenemos una agenda de derechos y es uno de los pilares de Opción Democrática. Nosotros creemos en la defensa de la dignidad de todas las personas sin importar su condición, sin importar sus diferencias. De hecho, nosotros celebramos la diferencia, creo que eso nos enriquece como sociedad. Y lo hemos mostrado, nuestro diputado en el Congreso ha sido la voz de defensa de los derechos en la discusión del Código Penal y es uno de nuestros pilares, la defensa de los derechos. Y me parece muy importante eso que tú mencionas, de que hay quizás un chantaje ahora mismo en el debate público, de que las personas que defienden derechos, de acosarlas en las redes, de insultarlas, de difamarlas, de distorsionar lo que plantean, y eso es muy peligroso porque eso, hay una especie de deshumanización de la otra persona en función de sus creencias. Y nosotros somos genuinamente democráticos y creemos en el diálogo, en la necesidad de debatir estos temas abiertamente, no a partir de insultos y descalificaciones, sino a partir de ideas, de escucha. Y quiero también ahí poner un componente personal, Gustavo. Yo vengo de una familia que luchó contra la dictadura.
Y muchas de las personas que estamos en Opción Democrática tenemos ese legado, incluyendo la presidenta de nuestro partido, Minuta Tavares Mirabal. Entonces, para nosotros el respeto a los derechos humanos, la garantía desde el Estado de la protección a esos derechos es fundamental. Y son conquistas en las cuales hemos avanzado, que tenemos que protegerlas y que tenemos que seguir avanzando. Muy bien, vamos de nuevo a una pausa y volvemos. Virginia Antares Rodríguez es precandidata presidencial del partido Opción Democrática, pero más allá de Opción Democrática, porque esa organización y ella misma tiene una visión de inclusión, de construir alianzas que puedan darle una opción con posibilidad a la ciudadanía, no solo para estas elecciones, sino para el futuro. Y es una mujer joven con una visión también sobre la inclusión, los derechos, lo que es refrescante en el ambiente político de la República Dominicana, y yo digo que del mundo, porque hay unas corrientes cada día más, que hacen más ruido más que todo, en todo el mundo, de irse más a lo más conservador, hacia la derecha, a un nacionalismo distorsionado completamente, que es muy dañino para la gente. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿cómo tú vislumbras una sociedad dominicana en que se respeten los derechos de las mujeres, pero que además la política que se supone de protección a las mujeres y de combate, por ejemplo, a la violencia de género, la violencia intrafamiliar, sean efectivas de verdad? Ese es uno de nuestros grandes temas también. Nosotros somos un país que le falta mucho todavía avanzar para proteger los derechos de todas las mujeres. Y una de las áreas donde precisamente hay mayor desigualdad hoy en República Dominicana entre hombres y mujeres es en el acceso al poder. De hecho, a pesar de que somos la mitad de la población, las mujeres apenas ocupamos el 12% de las alcaldías, el 12% del Senado, la Cámara de Diputados un poquito más, pero no llegamos al 30% del Senado. Entonces, las mujeres también tenemos que participar en el diseño de esta sociedad y en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos, porque cuando las mujeres entramos a la política, cambia la política. La perspectiva de la mujer estará más presente en esa toma de decisiones y por lo tanto en la capacidad del Estado de tomar esas políticas públicas que son necesarias para disminuir esos niveles de violencia, pasando por una educación en igualdad que enseña a nuestras niñas y niños sobre relaciones armoniosas. Yo creo que todavía impera una cultura en la que se le enseña desde muy jóvenes a los niños una relación de apropiación hacia las mujeres, de superioridad, de control, que luego se expresa lamentablemente en violencia, en feminicidio, en una idea de que no pueden aceptar la autonomía de la mujer cuando decide acabar una relación, por ejemplo. Esa es la mentalidad que está detrás de toda esta violencia y feminicidio, y eso lo tenemos que cambiar. Es una pena que el gobierno haya cancelado ese avance que era la resolución del Ministerio de Educación, que planteaba precisamente avanzar en educación en igualdad. Y es uno de los compromisos también que tenemos, educación en igualdad y también educación preventiva y científica en temas psicoafectivos y sexuales. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños tienen que tener las herramientas para identificar cuando están siendo víctimas de abuso y de acoso y saber qué hacer en esas situaciones, a quién acuden. Las personas menores de edad son muy fácilmente manipulables. Bueno, y yo lo he vivido, yo tengo experiencia personal de saber lo que es una situación de acoso, de abuso, en la que tú crees que eres tú la que está mal o que eres tú la que es culpable. Entonces esas cosas las tenemos que hablar y tienen que ser parte del currículum, porque es la única manera en que vamos a darle las herramientas a nuestras niñas y adolescentes para evitar el acoso, para evitar los embarazos a destiempo. Tenemos una epidemia de embarazos adolescentes que también tenemos que abordar y que además también tiene que ver con los temas de derechos. Nosotros tenemos un compromiso muy claro, tanto con los derechos de las mujeres como de todos los grupos que son discriminados y han sido vulnerabilizados, incluyendo las diversidades sexuales. Nosotros abierta y claramente asumimos ese compromiso. Bien, hay otro tema también que tiene que ver, hay una situación que preocupa de el delito común, gente que quizás sale de su casa y llega y puede ser asaltada, lo que fuere. Tradicionalmente la respuesta que todos los gobiernos prácticamente han dado es el discursito de la mano dura, pero uno lo que ve es que en ese discursito lo que hace es que se le da una especie de aval
algunas patrullas policiales para que maten a cualquiera que se diga que es un delincuente. Pero el problema no se corrige porque sigue y sigue y sigue. ¿Cómo ustedes abordarían eso, por ejemplo, la seguridad en los espacios públicos para la ciudadanía? La seguridad ciudadana es uno de nuestros temas prioritarios. Nosotros hemos priorizado 12 temas que vamos a desarrollar, a elaborar conjuntamente con personas expertas y con la ciudadanía. Y en el tema de seguridad, efectivamente, queremos traer un enfoque preventivo, porque lo que han hecho todos los gobiernos de las últimas décadas es tener un enfoque basado en aumentar la sanción. Y ya hemos visto que eso no es efectivo. Nosotros necesitamos pensar en cómo creamos oportunidades e inclusión para las juventudes de los sectores más desfavorecidos, cómo mejoramos los salarios, cómo disminuimos la desigualdad. Todas esas medidas de hacer una sociedad más inclusiva que son las que van a disminuir los altos niveles de violencia. Bien. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente a ti, Virginia, si quiere contactarte? Búsquenos Virginia Antares en las redes sociales, busquen Opción Democrática. Estamos todos los días recibiendo personas que quieren integrarse a este proyecto. Esto apenas comienza, está todo por hacer, así que si te identificas con cualquiera de las ideas que hemos planteado, búscanos. Somos cada vez más dominicanas y dominicanos que estamos uniendo esfuerzos, uniendo voluntades y uniendo corazones para hacer otra política y cambiar la República Dominicana. Muchas gracias, Virginia. Te deseo la mejor de la suerte. Gracias, Gustavo. A ti y a todos los que te acompañan en este esfuerzo por darle otra visión a la política y otro encauzamiento. A ustedes también, amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.